Los campos mórficos y los campos nórdicos son conceptos que provienen de diferentes ámbitos de conocimientos. Mientras que los campos mórficos intentan explicar la transmisión de patrones de comportamiento y estructura a nivel biológico y evolutivo, los campos nórdicos están relacionados con la geografía, la ecología y la cultura del norte de Europa. Aunque la teoría de los campos mórficos es controvertida dentro de la ciencia, ambos se complementan y vamos a verlos en este programa. ¡Vamos! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 173 de este su programa Cruda Realidad. Campos mórficos y campos nórdicos. Bueno, en el estudio de la naturaleza y la energía en el universo existen conceptos que buscar explicar fenómenos y sobre todo las conexiones y las estructuraciones que hay entre los seres vivos y su entorno. Dos de estos conceptos son: uno, el campo mórfico, propuesto por Rupert Sheldrake, y los campos nórdicos, que es de la cultura popular, que están más relacionados con la geografía y la cultura escandinava. A continuación, se describirán ambos términos, sus fundamentos teóricos y posibles aplicaciones. Empezamos entonces con los campos mórficos. Ya lo vimos anteriormente, pero esta vez vamos a relacionar ambos conceptos. La definición y origen. El concepto de campo mórfico fue introducido por el biólogo británico Rupert Sheldrake en la década de 1980 y se refiere a una teoría que postula la existencia de campos invisibles que son organizados por, diríamos, la especie, la forma y el comportamiento que se rige en esa especie, en esos seres vivos. Estos campos contenían la información sobre una especie de estructura que gobierna una especie de patrones de desarrollo de los organismos y que podrían influir en su propia evolución. Los principios claves de estos campos mórficos: en primer lugar está la resonancia mórfica, que se basa en la idea de que los organismos aprenden y se desarrollan en función de patrones heredados de generaciones anteriores a través de un campo invisible de formación, lo que también podría ratificar la teoría de Carl Gustav Jung del inconsciente colectivo para la especie humana, ¿no? También está el concepto de memoria de la naturaleza, que se propone que la naturaleza tiene memoria y que los patrones de comportamiento se transmiten sin necesidad de contacto directo o material. Existe un tercer concepto, que es el de la conectividad universal, que abarcaría y que argumenta que todos los seres vivos del universo pueden compartir información de forma no material, lo que podría explicar fenómenos como la intuición animal y la telepatía. En cuanto a las aplicaciones y controversias de los campos mórficos, tenemos que, si bien los campos mórficos han sido objetos de interés en diversos campos de la ciencia y han sido más que todo en los campos de biología y psicología, también existe el campo de la espiritualidad. Y ahí la comunidad científica en general no lo reconoce como una teoría válida, pese a que varios científicos de renombre han destacado su vinculación a esta disciplina de la espiritualidad. Y debido a esta falta de evidencia empírica, la comunidad científica no lo toma como serio. Sin embargo, algunos investigadores y pensadores han explorado sus posibles aplicaciones en el aprendizaje, la evolución biológica y la teoría de las redes en los sistemas complejos. También hay que decir de que hay estudios muy serios, como la del mono 100 y los laberintos en ratas de laboratorio, donde la ciencia no puede explicar cómo es que después de un número de individuos que pasan unas ciertas pruebas, ratas que ni siquiera son familias genéticas, pueden atravesar esa prueba
sin que se le haya dicho nada. O sea, hay una conexión que no se establece, que la ciencia no sabe explicar. Ahora vamos al tema de los campos nórdicos. Eh, los campos nórdicos, el término campos nórdicos no es un concepto científico ampliamente definido, pero puede ser una referencia a dos aspectos principales. En primer lugar, se asocia con campos energéticos de la cultura nórdica. En la tradición espiritual mitológica de los pueblos escandinavos existe referencia siempre a fuerzas naturales, místicas y campos de energía que conectan a los seres humanos con su entorno. Y la idea de campos de poder está relacionada con la veneración de la naturaleza y las creencias en los dioses y seres espirituales de la mitología nórdica, constituyendo los famosos seres elementales. Ahora, en nuestra realidad andina también existe esta creencia, donde también se vincula a fuerzas de la naturaleza a las cuales hay que rendirle pleitesía, respeto e incluso, diríamos, engreírlas con algunos pagos, ¿no? En cuanto a la geografía y ecosistemas en los campos nórdicos, es un contexto más científico, y los campos nórdicos que acá pueden referirse a los ecosistemas característicos del norte de Europa, incluyendo la tundra, los bosques boreales y las tierras altas escandinavas. Y de ahí nacen una serie de leyendas, y estos entornos presentan fenómenos naturales únicos como la aurora boreal, los días polares y los inviernos prolongados que influyen en la vida humana y la biodiversidad. El impacto en la cultura y la ciencia respecto a los campos nórdicos ha influido en la cultura escandinava, sobre todo en la creación de los mitos y leyendas, y esta mitología ha afectado hasta la arquitectura. Y obviamente nos ha deleitado con muchas películas, ¿no? Y la sostenibilidad ambiental. En la actualidad los países nórdicos lideran iniciativas ecológicas y el uso de energías renovables aprovechando sus condiciones naturales. Bueno, este tema del episodio 173 lo convocó Alberto, y no sé si Alberto tendrá alguna una presentación al respecto. Por mí, ahí Sí, sería el informe. sí había preparado también una presentación, pero tú ya informaste mucho de los temas, pero igual Pero bueno, podemos te pasar, doy el pase para que tú nos informes pasamos más. A ver, rápidamente, pasamos a ver, rápidamente comparte de... tu pantalla. Bueno, sí, ¿no? Ya como lo indicó Yuri, todo este tema de los carpos mórficos tiene una teoría, pues, de Rupert Sheldrake, que él es el que propuso todo este modelo y la posibilidad de que se creen casualmente esta conexión, una conexión especial como esos hilos de oro que a veces hasta la religión menciona que todos estamos conectados, y por qué muchas veces hay personas que pueden conocer más y saber porque tal vez puedan estar conectados a un conocimiento, a una memoria universal que nos está uniendo a todos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pueden ser bancos de información o memorias mundiales como de la comunidad que lo podría manejar. De ser posible, podría ser posible. En la investigación estuve viendo si podía tener también alguna relación con fenómenos cuánticos, porque en los fenómenos cuánticos, estas subpartículas atómicas pueden encontrar un eco en una partícula atómica que esté a años luz y pueden sincronizarse en el momento, no tienen que viajar. Basta con que estén sincronizados y se le puede transmitir una información de un punto a otro tan lejano y va a una velocidad superior a la velocidad de la luz. O sea, posibilidades podrían haber. De hecho, los científicos, como lo dijo Yuri, no lo reconocen. Y en eso, esta resonancia mórfica prácticamente es como la explicación o la propuesta que hay como un eco resonante que puede hacer, acá como está la imagen, estos pericotes que aprenden a pasar un laberinto, podrían transmitir ese conocimiento en ese banco, como esa nube, ¿no? Es como una nube de conocimiento que los científicos no se explican cómo podría ser, que hay una nube ficticia que nos está conectando
pero se ha dado. Ellos más lo dan que muchas veces esto ocurre, el aprendizaje de comunidades puede ocurrir por el tema de la cultura, ¿no? El tema de la cultura, el tema de la normatividad, de la disciplina, pero casualmente esta propuesta de los campos mórficos tiene un asidero en este tema de experimentos que han hecho. Por supuesto que lo que dice Shelder es de que la ciencia se basa en temas tradicionales, no dando luz a nuevas posibilidades, como por ejemplo hace un siglo, un poco más de un siglo, no se creía en la relatividad y casualmente Einstein pudo encontrar esa relación y ahora a él le quedó casualmente el tema inconcluso de encontrar una teoría que integre a todos, ¿no? Al mundo físico como lo conocemos, pero también al mundo nuclear, al mundo pues de que está pues en la microcosmos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también es interesante. ¿Dónde se puede aplicar? En biología, por ejemplo, cómo pues, se pueden encontrar células y tejidos que se unen, en muchos casos a distancia, o los animales, bandadas de pájaros o cardúmenes de peces que se mueven en forma sincrónica, como que algo los está conectando, ¿no? Como que hay una comunicación, una telepatía que no la conocemos. Y es tal vez hasta ese término, telepatía, que se podría incluir que esa telepatía me conecto con una memoria universal y puedo encontrar datos. Tal vez no todos tengan la capacidad, tal vez hay seres humanos que han desarrollado esa conducta fina y por eso que hay mucha gente que yo conozco, por ejemplo, yo he sido profesor de la escuela naval y habían estudiantes que casi no estudiaban, pero sabían de todo. ¿No? Entonces yo decía, pero ¿cómo puede saber tanto? Yo me decía, ¿no? Tal vez de sus antepasados, ellos han conocido algo y le han transmitido esa biblioteca para que la conozca, puede ser. Pero bueno, esto es un poco estas teorías, también en sociedades humanas, en la transmisión de cultura y conocimiento. Entonces, este tema lo propuse porque si es que ocurre este fenómeno cuántico, ¿por qué no usar esa teoría mórfica para poder hacer que se creen comunidades mórficas que rápidamente puedan aprender y transmitir ese conocimiento a otras comunidades? Y yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Y cómo fue el tema de Singapur, Corea y otros países que tuvieron un adelanto tremendo en pocos años? Y me dio una explicación más lógica, ¿no? Por ejemplo, Singapur hizo convenio con muchas universidades, hubo una transmisión de cultura, una disciplina, y hasta cierto punto también tiene fundamento, ¿no? Porque como dice, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Entonces también ese es un tema muy interesante que se puede tener en cuenta, ¿no? Entonces, este debate científico donde indican los científicos tradicionales de que no hay evidencias que eso pueda darse y que pueda haber un campo que no es conocido, no es explicado actualmente si es eléctrico, magnético, qué tipo de gravitacional o qué tipo de campo existe que podría lograr esta comunicación. Tal vez existe, pero no se conoce, ¿no? Entonces todavía no es reconocido este tema de los campos mórficos para el tema del desarrollo. Sheldrake lo que dice ahí no dice, ¿no? Defiende que la ciencia debe explorar ideas fuera de lo convencional. Entonces, y eso es lo que ha pasado con muchos científicos que en su época los científicos tradicionales decían que no se podía tal cosa, antes se pensaba que la Tierra era plana y hubieron ya muchos físicos que desarrollaron teorías que después se tuvieron que validar, ¿no? El mismo Einstein también. Llegó un momento en que no eran aceptadas sus teorías hasta que después demostró la relatividad y ahí tuvo gran éxito, ¿no? Entonces hay muchos debates filosóficos, popularidad también en círculo de pensamiento holístico sobre la nueva era, que pueden acogerse a este tipo de cognición, ¿no? Entonces quedan todavía muchos interrogantes de cómo realmente puede estarse organizando la vida y el conocimiento y si todavía hay campos que no hemos llegado a explorar.
Yo todavía no la doy por descartada, para mí sí podría ser válida, ¿no? Por eso que hoy día también quería que un complemento y en lugar de no mórficos me equivoqué y le pone nórficos y la IA lo interpretó como nórdicos y en realidad era también una teoría de los campos nórdicos que decía que si es que nosotros aplicamos los campos mórficos a comunidades que tienen ciertas características como las comunidades nórdicas, ¿no? Que tienen ciertas características de cooperación, de trabajo, una cultura arraigada, un amor a su nación y cosas por el estilo, y un amor a la comunidad, eso también puede ser algo más sencillo. Es como decir, yendo a imitarlos a ellos y tal vez ellos tienen este tipo de conexión como la que se está hablando, ¿no? Entonces, estos dos enfoques ya se aplican en una forma más étnica, ¿no? Y sería un concepto teórico que implica como una fusión, ¿no? De espacios de resonancia colectiva, así le llaman, donde valores, conocimiento y prácticas exitosas pueden ser transmitidos de generación en generación e inclusive, ¿no? A distancias tal vez desconocidas. Puede ser, pueda que tal vez seres humanos tengan como sistemas telepáticos y que tal vez con el tiempo, esto lo de las ratas, ratas que han estado aquí, pueda que su descendencia se haya movido a través de los barcos y todo, esté en otras comunidades y lo que aprende un familiar acá se lo está transmitiendo al otro y el otro también puede adquirir el conocimiento, ¿no? O sea, es la única explicación que yo encontraría que ese experimento ocurre de esa manera. Entonces, yo creo que esto nos deja mucho. Yo voy a seguir trabajando en este tema de campos mórficos para el desarrollo de comunidades emprendedoras. Y nosotros aquí en el Club Docente Digital, en la plataforma tecnológica, estamos creando comunidades de este tipo. ¿Y por qué no aferrarse a estos modelos y poder lograr un desarrollo interesante que pueda hacer que nuestra comunidad y, por qué no, nuestro país llegue a otras esferas no antes conocidas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema más de también creérsela, de trabajar en equipo, de ver que la transmisión de conocimiento no solo se hace a través de estas resonancias mórficas, también lo hacemos a través de redes, a través de estos programas y a través de muchas cosas. Entonces nos trae solamente a colación de que nosotros somos los actores y que depende de nosotros que podamos, ya sea con campos mórficos, nórdicos o incaicos, poder transmitir conocimiento, desarrollo y una comunidad más unida que la que tenemos actualmente. Eso es todo, gracias, Yuri. A ver, gracias Alberto. Quiero invitarte a ti para el debate. Espérate un ratito, ahí voy a tener. Voy a cambiarlo acá. Bueno, primero lo que has dicho. A ver, ¿puedes abrir tu micro, Alberto? Vamos a hablar. Eh, la ciencia no lo sabe todo. Primero, acuérdense que el universo, el 97% lo constituye la energía oscura y la materia oscura. Estas entidades, por ponerle un nombre, son desconocidas por la ciencia, no se pueden medir. Y los científicos se rompen la cabeza tratando de interpretar esto. Sin embargo, ahí están. Vemos sus interacciones, pero no podemos saber en dónde están. Hace poco se ha visto que acá en Sagitario A, el centro de nuestra propia galaxia, actúa como un lente gravitacional gigantesco, un objeto que está al costado del agujero negro. Sin embargo, no se ve. Los científicos especulan, así nomás dicen, especulan que se trataría de una materia oscura, que el agujero negro que tenemos en el centro de una galaxia tiene una contraparte que no se ve y que está al costado. Bueno, no al costado, sino está a un par de años luz, pero a nivel astronómico es al costado. Entonces, otra de las cosas que viene a la colación a este programa es que cuando se ha hablado de abducciones extraterrestres, siempre, desde que comenzó el fenómeno OVNI en la década de los 40, siempre
los abducidos, los secuestrados, han hablado que los extraterrestres se comunican por telepatía. Eso en todo lugar, desde que comenzó el fenómeno OVNI. Y entonces, si hay vida extraterrestre inteligente, la única forma de poderse entender sería utilizando estos campos mórficos, trascendiendo especies, ¿no? Igual que tú podrías en un momento, si algún día la ciencia puede hacer que podamos trascender nuestra especie, yo me podría comunicar telepáticamente con mi mascota, ¿no? Y entendería lo que él quiere decir, algo así. Todavía no estamos en nivel. Creo que la ciencia está obstruida en ese aspecto porque se ha quedado solamente con la parte empírica y se olvida que el 97% del universo, solamente el 3% es materia, es lo que podemos ver. Y el 97%, y eso no lo digo yo, puede usted buscarlo y son la rompedera de cabeza de todos los físicos. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, a este tema. A ver. Entonces todo ha quedado entendido entonces. Este es un programa cortito porque también era un tema de tiempo y no hemos podido desarrollarlo. Quizás haya algo más que se nos esté escapando, pero por el momento esto queda por aquí. Solo para concluir, Yuri, a ver, sí. casualmente dentro del tema que yo estaba tratando de ver cómo poder crear estas comunidades más exitosas, entonces, justo, ¿no? Por eso que llegué hasta de casualidad a los campos nórdicos, que no sabía que existía ese concepto. Ya. Y aquí prácticamente lo que se trata, dice, ¿no? De que también ejemplos de cómo aplicar campos nórdicos. Puede ser que un emprendedor lance una startup exitosa y eso crea energías para que otros sigan haciendo lo mismo. Es como una especie de liderazgo también, ¿no? Pero es como que transmitir esa energía a otra persona, ya sea con campos mórficos, nórdicos o con energía del líder, pero sí esto ocurre. Ahora, puede llamarse como sea, pero creo que este es algo que sí funciona, ha funcionado cuando en Singapur dijeron vamos a hacer este cambio y se conectaron pocas personas que conectaron a otras, conectaron a otras, conectaron a otras y se creó una resonancia. Y para mí es esa resonancia, ¿no? De la que hablan los campos mórficos. Lo otro es también igual, ¿no? Esto no solo tiene que resonar en un solo entorno, sino resonar en las 4 hélices principalmente, que es gobierno, academia, empresa, sociedad. Si eso empieza a resonar y a hacer un eco, se puede generar un cambio grande, ¿no? Y de hecho, hay críticas acerca de la falta de evidencia científica, pero también algunos dicen, ¿no? De que este modelo nórdico funciona en países con altos niveles de igualdad, confianza y cohesión social. Como los Y lo que nórdicos. puede ser difícil de replicar en otros contextos culturales, ¿no? Y lo cual es cierto, es más difícil llegar a hacerlo por ejemplo, países que están un poquito, la entropía negativa es fuerte, ¿no? Y como conclusión, en estos campos nórdicos, por ejemplo, se menciona, ¿no? Que puede ser una idea inspiradora que combina la teoría de los campos mórficos con valores y práctica de modelos nórdicos, pero aunque no es un concepto científico, ofrece una visión interesante, ¿no? Para pensar en cómo desarrollar comunidades emprendedoras colaborativas, sostenibles e innovadoras, ¿no? Entonces queda pues esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podría esta idea inspirar nuevas formas de abordar el emprendimiento y la innovación? Yo creo que esa es una pregunta que ya sean campos mórficos, nórdicos o cualquier otro nombre que tenga, yo creo que es algo que cambia vidas, cambia comunidades, cambia países. Así es, Yuri. Gracias, Alberto. La verdad que el tema muy interesante. Falta mucho por explorar acá, como también eso sería el santo grial, cómo iniciar la bolita de nieve, ¿no? La bolita que comienza a girar. Y a ver, José Luis tiene una pregunta. A ver, José Luis, abre tu micrófono, pregúntala tú misma. A ver. Justo, ¿me escuchan? Sí, adelante.
Justo estaba revisando que la teoría de los campos mórficos desafía muchas las nociones tradicionales de la evolución, ¿no? En lo que es la biología y la psicología también. Y es En una la teoría que, biología, claro. Claro, claro, se la, centra en la la biología. psicología, ajá, pues cuesta un poco entender, pero se está dando, ¿no? Actualmente. Y abre las puertas para comprender nuevas conexiones, ¿no? A nivel colectivo estamos hablando, ¿no? Sí, es una especie de lo que Carl Gustav Jung denominaba el inconsciente colectivo, que era un espacio, una dimensión donde toda la especie humana se conectaba de alguna forma. Y ahí entraba el tema espiritual, ¿no? Entonces son temas que todavía no se conocen, que la ciencia los descarta, ¿no? Porque dice que es empírico, bueno, pero también pues hay muchas cosas que la ciencia no lo sabe todo, ¿no? Ahí está el universo que les ponía el ejemplo. Y a veces los dogmas que tienen científicos los cierran y no les permiten pensar más creativamente. Los campos mórficos ya lo vimos, a ver si puedo, esto es para más tarde, pero acá están los campos mórficos. ¿Te acuerdas cuáles eran los campos mórficos? Vamos a No me acuerdo, pero ya sí hace más de un buscar año, más ¿no? de un año, ¿sí? ¿Cómo esto busca? ¿Cómo busco acá? Y compadre, nunca me acuerdo. Acá, ¿no? Ya. Campos. Con control F. Control F, control F. Ah. No. ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy acá en el Google Sheet. Ah, pero creo que también era control F, ¿eh? Control F. Control, estoy acá, dentro, control F. A O ver, control, o a control ver. B, los dos. Campos. Campos mórficos. Uno de 12. El 135, ahí hemos visto el campo mórfico. Acá está. Acá está el 135. Si lo vemos acá. Eso ha sido. Ese ha sido más de un año, porque Sí. ya están los campos mórficos, ahí se vieron todos Individuales. los, hasta organismos complejos. Concepto de campo mórfico, solo que esta era una variante y se aceptó como misterio porque se agregaba otra característica de la que sale, ¿no? Entonces ahí está el campo mórfico. Aprender que es prácticamente lo que se ha dicho en resumen de las primeras partes. Los campos mórficos pueden cosas. Lo que más me llama la Bueno, ahí atención. está la intervención de lo que En eso pasó te pasa, hace ¿no? más de un año, a O ver, sea, 9 meses, entonces, 9 meses, acá ¿no? el tema del estudio 9 ya no meses. va, porque si según la teoría del campo mórfico, tú implícito. Y acá está. Acá está el concepto de campo mórfico, una idea que desafía o sea, también está ahí, ahí está ahí podemos ver la transcripción, todo, bueno, ahí está, o sea, se vio este campo, se vio este tema, disculpe. Y, y bueno, ahora lo repetimos porque había una añadidura más que Alberto dijo y bueno, se aceptó. Bueno, ahora sí, terminamos el programa y nos vamos a votaciones.